Audio de la escuela sabática. Domingo 3 de diciembre. Lección 10. Un hebreo en Atenas. Amados hermanos, lee Hechos 17, 1 al 16. Cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí. Hebreos 17, 1 al 16. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ansiosos hombres malos y juntando una tumba alborotaron la ciudad y asaltando a la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándose, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastorna el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida confianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Amigos hermanos, amante de la verdad. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sus tendencias a la idolatría, a pesar de las interminables advertencias, estaba molesto por todos los ídolos que también encontró en Atenas.
Sin duda, Pablo estaba motivado por la compasión hacia los atenienses que morirían en sus pecados y no llegaban a conocer al Dios verdadero. Amigos hermanos, en la actualidad nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo, y por desgracia muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en los demás mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder, a diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo. Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Amados hermanos, por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado en el fin de estudiar y probar método para llegar a corazones y la mente de esos paganos. Amados, Pablo sabía que no podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de las naciones de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaba nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Amados hermanos, por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con lo que se ha dado en llamar la herencia judeo-cristiana. De allí que, como Pablo, tengamos que adaptarnos un abordaje que podía funcionar bien. Por ejemplo, en Quinto podría ser útil, podría ser inútil en Bangkok. Amigos hermanos, amantes de la verdad, ¿qué tipo de ídolos adora la gente en tu sociedad? ¿Y cómo puedes abrirles los ojos para que vean lo inútil que es todo eso?